Hola, bienvenidos a la lección 3, la parte 1, la estructura del párrafo. Les habla nuevamente Carmen Leonor. Hagamos un recuento brevemente de los elementos del párrafo, de lo que hemos visto en las lecciones anteriores. Hemos ya hablado sobre las características que habla del buen párrafo: la claridad, la concisión, la precisión, la corrección, la integridad. También hemos mirado que haya unidad, coherencia y variedad, pero en esta parte vamos a hablar algo muy importante, que es la estructura del párrafo como tal. Vamos a hablar de la oración tesis. Es importante entender que es la oración de apoyo, es donde se da una ordenación de ideas, se maneja en forma cronológica, espacial, se maneja de forma causal, se hace una comparación y un contraste. Entremos en detalle, miremoslo desde el punto de vista del párrafo introductorio. ¿Qué significa el párrafo introductorio? El párrafo se divide en tres grandes campos. La primera parte la llamamos introductorio o el párrafo inicial, que establece que una finalidad, un fin, una clasificación, y permite un planteamiento del tema, es decir, que ubica lo que llamamos la oración tesis. En esa oración tesis nos permite que sea explícito, que sea implícito, que venga coherentemente, que tenga algo claro, es decir, que motive para que el lector se sienta agarrado, se sienta motivado, se sienta amarrado, es decir, utiliza estrategias para interesar al lector. Si en la parte introductoria del libro, del texto o del párrafo, usted está creando algo interesante, algo agradable, está agarrando, está motivando, está impresionando, está sorprendiendo grandemente al lector, le revela un secreto, lo induce mediante preguntas, anécdotas, ejemplos, podemos decir que usted ha cumplido con la primera parte importante, que sería introducir al lector a adentrarse en el texto. Pero miremoslo cómo se sigue desarrollando. Pues la segunda parte sería el párrafo de desarrollo. ¿Qué es lo que pasa con el párrafo de desarrollo? Allí se va a hablar del objetivo, del tema, del modo como se va a elaborar el texto, es decir, todo el cuerpo del escrito. Es decir, que se vienen las ideas secundarias, los subtemas, las ideas de apoyo, las interpretaciones, se seleccionan métodos y se utilizan estrategias y se manejan desde el campo cronológico, espacial, causal, se maneja desde el punto de vista de la integridad, se maneja en ese párrafo algo importante donde la gente siga motivada para llegar a una conclusión. Miremos la tercera parte. En la tercera parte podemos decir que es el párrafo final, o unos lo llaman párrafo de cierre o párrafo de conclusión, que en sí es que concluye, resume y cierra prácticamente lo que es el párrafo. La línea de pensamiento del escritor, es decir, la idea importante. Se formulan, ¿qué se formulan? Se puede utilizar para reafirmar la tesis, la primera parte introductoria. Se puede recapitular todas las ideas principales, o sea, todo lo que viene en el cuerpo, en la parte del desarrollo, y se puede presentar conclusiones, soluciones, interpretaciones, y se aplica. En esa parte podemos entender que hay unos componentes y características especiales. Estamos hablando de una estructura de ese párrafo, porque es importante tener presente que la oración tesis o la temática es esa oración de introducción que motiva, que agrada, que persuade al lector grandemente. Tenemos el cuerpo, la conclusión, pero hay un elemento importante que es los enlaces, la transición, es decir, esa forma de cómo usted lleva al lector de una forma consecutiva y no se da cuenta en qué momento salió de una idea principal a una idea secundaria. Miremos un ejemplo. En este ejemplo vemos la maldad del mundo aumentó alarmantemente por falta del temor a Dios durante la última década. Aquí ya tenemos una oración tesis. En esta oración tesis, ¿qué encontramos? Un sujeto concreto, una actitud, y hay que delimitar unos límites. Es decir, que si miramos, la maldad del mundo aumentó alarmantemente, la maldad del mundo sería el sujeto concreto. Alarmantemente sería la actitud. Y los límites, la falta del temor a Dios, en las últimas décadas. Podríamos decir que es prácticamente los límites, y es un ejemplo preciso de cómo empezar a hablar de una oración
tesis. Y de allí se desarrolla todo un cuerpo, se desarrolla todo un informe y se llega a una gran conclusión. Miremos que esperamos haya sido de su agrado y es importante llevar a la segunda parte de esta lección, porque estamos en la lección 3, pero la segunda parte es muy interesante, los esperamos.